Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estoy aquí en la que es mi casa académica, el Centro de Estudios Carbonell, con el gusto de compartir con todas y con todos ustedes en esta semana, con motivo de la conmemoración del libro, que es sin duda alguna un muy buen pretexto para sentarnos a compartir, a charlar y a poder analizar algunos temas importantes al día de hoy en el mundo de la abogacía. Y no solo de la abogacía, de varios temas interesantes que involucran a otras profesiones, que involucran a otros perfiles, y en ese sentido es que comparto con ustedes el contenido de mi obra, editada por mi casa de estudios, el Centro de Estudios Carbonell, Justicia Restaurativa Familiar, modelo catartizo de restauración. Muchas y muchos de ustedes pues ya lo conocen, algunos ya me han hecho el favor de adquirirlo, está disponible en Amazon, desde la plataforma de Amazon, del Centro de Estudios Carbonell, ahí está disponible para ti. Y pues en este momento vamos a compartir aspectos importantes, tanto de los ejes temáticos del libro, como de aspectos que merecen toda nuestra atención en este momento de implementación del Código Nacional y de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Voy a empezar con ustedes con platicarles estos 9 capítulos a los que hace referencia el libro, que tocan aspectos importantes a considerar en este momento en el que se va a implementar el código y este segundo gran ordenamiento que es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Importante tocar estos aspectos teóricos, metodológicos, jurídicos, para poder advertir una ruta que nos permita también alcanzar el propósito que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la sección quinta, cuando regula a la justicia restaurativa familiar, y algunos aspectos muy importantes también tocados por la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Es importante que miremos a estos dos ordenamientos de manera aparejada, que logremos advertir que en una parte el código se refleja en la ley y en otras la ley se ve reflejada en el código. Por eso es que este es momento de involucrar a las personas abogadas, a las personas que están estudiando derecho, pero también a las que están estudiando trabajo social, a las que están estudiando psicología, a las que están estudiando comunicación, porque el enfoque del cual habla el Código Nacional cuando se refiere a la justicia restaurativa es un enfoque multidisciplinario. También la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias hace referencia a ese enfoque multidisciplinario. Así que esta perspectiva que abarca la Ley General y el Código, cuando habla de justicia restaurativa familiar, sin duda alguna es una puerta también hacia la humanización de la justicia dada desde un enfoque integral, donde cabemos las personas abogadas, donde cabemos los comunicólogos, los trabajadores sociales, los psicólogos, y cualquier ciencia social afín que pueda sumar a este propósito de la pacificación social. Así que aspectos importantes como el concepto de justicia restaurativa familiar. ¿Por qué es importante este primer punto que toco en el primer capítulo de este libro? Porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el artículo 584, hizo referencia a un proceso de justicia restaurativa familiar, lo describió y nos habló de sus objetivos, ¿no? Los objetivos son que las personas reconozcan un conflicto, reconocido el conflicto, asuman responsabilidades, reparen el daño y ello les lleve también a la reestructuración familiar. Entonces, identificar un conflicto, a partir de ahí asumir responsabilidades que permitan reparar el daño y la reestructuración familiar. Esto es lo que nos describe el 584 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El 585 ya nos habla de cómo ha de implementarse a través justamente de la multidisciplinariedad. El 586 nos habla de las características que deben tener los acuerdos reparatorios que surjan de procesos de restauración familiar. Pero el código no nos dio un concepto de justicia restaurativa familiar. En este momento de implementación del código y de la propia Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, reviste importancia tener un concepto. ¿Por qué? Para no confundirla con mediación, para no confundirla con terapia, para no confundirla con conciliación, para no confundirla con otras formas de acompañamiento que, si bien es cierto, producen efectos sanadores y reparadores en las personas, no corresponden
al proceso que describe el artículo 584. Entonces, es importante que en este momento donde estamos advirtiendo los pasos a seguir para implementar el código y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, hablemos de un concepto. Por otro lado, debo compartirles que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tampoco aportó un concepto por lo que hace a la justicia restaurativa familiar, no obstante que el código fue primero que la Ley General y que ya nos hablaba en el 584 de un proceso que no describió conceptualmente, sino que describió en cuanto a sus objetivos, y la Ley General habla de justicia restaurativa de una manera pues también muy panorámica, muy generalizada, sin hacer referencia de manera específica a la justicia restaurativa en materia familiar. No solo hay justicia restaurativa en materia familiar. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene algunas omisiones legislativas en ese sentido. Hay justicia restaurativa comunitaria, hay justicia restaurativa en pueblos originarios, hay justicia restaurativa en el ámbito escolar. Debemos hablar de justicia restaurativa con perspectiva de género, habida cuenta de los altos conflictos sociales que existen, como la violencia vicaria, en los que no se pretende poner a conciliar a la víctima con el ofensor. Eso hay que tenerlo muy claro, porque comúnmente cuando hablamos de justicia restaurativa la metemos en el mismo entendido de la mediación y la conciliación, considerándolo un método alterno. Y entonces ahí es cuando, por supuesto y con toda razón, viene el rechazo a esta metodología bajo ese equivocado enfoque donde visualizamos una mesa donde vamos a poner a una víctima a negociar con un ofensor un tema de violencia familiar, que además, y dicho sea de paso, la violencia familiar cala y cala muy hondo, siempre lo he dicho, porque es la que viene de las personas más importantes y de los lazos más importantes en nuestras vidas. Son circunstancias definitorias en la vida de una persona que puede representar una diferencia en tener una calidad de vida o no. Entonces, no es negociar con los ofensores, no es poner a las víctimas a llegar a acuerdos con los ofensores, no es pasar por alto la violencia familiar. Todo lo contrario. Cuando hay violencia familiar, no se puede mediar ni se puede conciliar, porque cuando hablamos de mediación y conciliación, hablamos de conflictos co-construidos donde A y B están en circunstancias de negociar asistidamente por un tercero, llámese mediador o conciliador. Pero cuando hablamos de justicia restaurativa es toda una filosofía, es una metodología totalmente distinta a la mediación y a la conciliación. Requiere de un acompañamiento totalmente diferente, donde justamente el proceso está centrado en las víctimas y sus necesidades, en las víctimas y las formas de reparación que esperan, en las víctimas y las necesidades a partir de las personas que están involucradas con esa violencia familiar, que es distinta a las demás violencias, porque justamente no hay que pasar de largo el hecho de ver que esta violencia que se da de estos vínculos que son muy cercanos y por lo tanto es muy, muy necesaria. Entonces, no es mediación, no es conciliación, es importante aportar desde la academia y impulsar también, porque esta omisión legislativa que se ha tenido en el Código Nacional y después en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se subsane, porque para poder implementar un eje en la Administración de Justicia, lo primero que hay que tener claro es qué es, para no confundirlo con otras formas de acceso a la justicia que lleven y expongan a las familias al gravísimo riesgo de la revictimización. Esto no es una cuestión de semántica, y por lo tanto también podríamos irnos a analizar también qué tan oportuno fue que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias regulara a la justicia restaurativa, siendo que la justicia restaurativa no es un mecanismo como la mediación, la conciliación o la negociación asistida. La justicia restaurativa tiene una metodología muy, muy diferente, y eso nos ha metido ahora en algunas complicaciones que estaremos en la posibilidad de identificar para atender. ¿Cómo cuáles? Como que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias pues reguló a la mediación y a la conciliación, y en una ley que es de mediación y conciliación solamente 5 artículos hablaron de justicia restaurativa. Por lo tanto, las áreas de oportunidad que se derivan de haber estimado
en tan limitado número de artículos la regulación de la justicia restaurativa nos lleva a mirar las áreas de oportunidad que existen para hablar de justicia restaurativa en varios ámbitos. Pero concretamente me puedo referir al familiar. ¿Por qué? Porque el Código Nacional, que fue publicado antes que la Ley General, hablaba ya de justicia restaurativa familiar. Entonces, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias dice que se aplicará la ley en todo aquello que no haya regulado el Código. Por lo tanto, la justicia restaurativa en materia familiar pues ya tiene una reglamentación específica en el marco del Código Nacional y se respeta lo que establece ya el 584, 585 y 586. Sin embargo, en estos tres artículos, concretamente en el 585, el Código Nacional hizo mención de que la justicia restaurativa familiar pues podría ser o deberá ser operada a través de personas facilitadoras, expertas en justicia restaurativa en la materia familiar. Y habló de que el perfil puede ser en psicología, en trabajo social, no solo en la abogacía. Entonces, si el 585 del Código Nacional ya hablaba de una especialización en materia familiar, podemos llevarla ahora a nuestra reciente Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada el 26 de enero de este año, y ver que fue omisa la ley en dar cumplimiento a esto que ya refería el Código Nacional. Esta especialización en materia familiar, porque el Código hace referencia también a que la certificación que haga constar esta especialización sería en términos de la ley correspondiente. ¿Cuál es esa ley? La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, el reto es que dentro de una ley que norma adjetiva y sustantivamente a la mediación y a la conciliación, se consideró de forma muy limitada la justicia restaurativa. Y concretamente, la justicia restaurativa familiar fue omisa en considerar un concepto que nos ayudará también a poder entender bajo qué enfoque se está hablando de justicia restaurativa aplicado al núcleo familiar. Aunado a ello y tocante a esta certificación de la que habla el Código Nacional, la Ley General de Mecanismos refiere que para que una persona pueda ser facilitadora privada, deberá contar con 120 horas de capacitación en términos de los lineamientos que para el efecto expida el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y cuando una persona facilitadora quiera además operar la justicia restaurativa, deberá contar con 60 horas de capacitación adicional. Áreas de oportunidad en ese sentido. Como la Ley General habló de la justicia restaurativa bajo un enfoque muy global, sin tocar la parte especializada en materia familiar, realmente el reto de esas 60 horas es que a las personas facilitadoras se les capacite en justicia restaurativa con enfoque comunitario, con enfoque en pueblos originarios, con enfoque sobre todo en lo que ya está regulado en el código, en la materia familiar. Por supuesto que 60 horas son un número que nos lleva a pensar en la necesidad de ampliar estas horas de capacitación, toda vez que estas 120 horas que una persona facilitadora va a tener para poder operar la mediación y la conciliación en el ámbito público como en el privado, hablan de eso, de mediación y conciliación. Pero la gestión de conflictos bajo un enfoque restaurativo es totalmente distinto a la gestión de un conflicto bajo la metodología de la justicia restaurativa. Entonces, ahí el reto, que en 60 horas un operador sepa cómo aplicar la filosofía restaurativa a ámbitos escolares, como a ámbitos familiares, como a ámbitos comunitarios o con pueblos originarios. Por supuesto que ahí tenemos una área de oportunidad muy interesante. Y por eso es que este libro en su primer capítulo aporta desde las bases axiológicas y metodológicas del abuelo de la justicia restaurativa, así conocido a nivel internacional, Howard Serr, y aporto un concepto de justicia restaurativa familiar enfocada a identificar, tal cual lo menciona ahora el código, los conflictos para poder atender las necesidades que surgen de los daños que están inmersos en un núcleo familiar, involucrando a todo aquel que sea necesario con este propósito de la reparación. También
En este libro tenemos un segundo capítulo que nos habla de la diferencia entre justicia restaurativa familiar y mediación familiar. ¿Por qué es importante hablar de las diferencias? Pues como decía hace un momento, para no equivocarnos, porque en el riesgo de hacerlo están personas de carne y hueso con conflictos muy altos y álgidos. Es violencia familiar. Y la violencia familiar necesita de la atención del Estado y de que el Estado también genere formas de reparación, formas de atención desde los sistemas de justicia, porque las sentencias no alcanzan. Desde hace 10 años que estoy en este propósito de construir este modelo de justicia restaurativa familiar. En los procesos que tuve la oportunidad de llevar con familias, yo les decía que las sentencias no crían hijos. Por supuesto que no. La crianza es algo que va mucho más allá de una sentencia. Ese nivel de acompañamiento, esa proximidad, el nivel de desarrollo humano que tiene una persona desde que es concebida y traída al mundo, y a partir de ahí su nacimiento, su crecimiento y totalmente su desarrollo en plenitud, son mucho más amplios como para pretender que sean atendidos solo desde una sentencia. Las sentencias no crían hijos y los jueces no se van con los padres y las madres tampoco en ese proceso de crianza a ayudarles con ello. A veces los juicios familiares, lejos de ayudar a las familias a reparar los daños o atender el conflicto, lo exacerban más. Hay familias que inician en un punto en el conflicto y terminan en un conflicto mucho más álgido después de emitida una sentencia. El reto también es que después de la sentencia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con estas familias? ¿Qué ocurre con estos hijos? ¿Qué ocurre con esas mamás, con esos papás? ¿Qué ocurre con el sistema conyugal que de pronto puede tener ahí un divorcio jurídico, pero no una separación emocional? ¿Qué ocurre con esta separación en el sistema parental, ¿no? Donde ya no somos pareja, pero seguimos siendo padres? ¿Y qué ocurre en el sistema filial, donde están los hijos? ¿Y qué pasa con el sistema fraternal, donde están los hermanos? ¿Y qué ocurre con las alianzas en un núcleo familiar como producto del conflicto? ¿Y qué pasa con las coaliciones? Es decir, estas alianzas que no existían, pero que existen a partir de un juicio. ¿Y quién se hace cargo de los daños? ¿Y quién atiende a esos hijos? ¿Y quién ayuda a esas madres? ¿Y quién resignifica a esos padres? ¿Será que un sistema judicial y una sentencia nos alcancen para ello? Definitivamente no. Y cuando estas circunstancias no son alcanzadas por el sistema jurídico, nos vemos inmersos en una puerta giratoria, en una espiral de violencia, donde allá donde lo jurídico nos llegó, se convierte en otras formas sociales, y estos daños no atendidos impactan en lo escolar, en lo laboral, en lo comunitario. Por eso la familia es el núcleo fundamental de cualquier sociedad, ¿no? Es esa tu primera patria, es esa tu patria chica, donde tú estás ahí, donde se ejerce también autoridad, como también hay principios, como también hay valores, como es tu primera forma de convivencia. Por lo tanto, es tan importante mirarlo con ese nivel de trascendencia y no contentarnos con sentencias judiciales. Es por eso que el Código Nacional habló de justicia restaurativa familiar, y es por eso que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias nos enfrenta a un reto a partir de estas omisiones legislativas, pero estamos en un buen momento como este para dialogarlo, para abrirnos al análisis y para poder impulsar aquellas iniciativas que lleven a las autoridades en nuestro país a poder impulsar aquellos lineamientos o iniciativas que nos ayuden a poder subsanar aquellas omisiones legislativas. En este libro también hablo y desarrollo concretamente el modelo catartizo de restauración familiar. Pues si alguna de ustedes me ha escuchado hablar en alguna otra ocasión, saben que se llama catartizo por la raíz griega y hebrea que tiene esta palabra, que significa restauración, recomposición, reparación, oportunidad, y también catarsis, esa que tienen las familias, la necesidad de vivir antes de reestructurar sus relaciones familiares. Todo esto desde un nivel de acompañamiento. Lo maravilloso es que el nivel de acompañamiento ahora lo regula el código y es tarea de los poderes judiciales. Reto importante de los poderes judiciales en este país, estar a la altura de la justicia restaurativa familiar que requieren las familias que ocupan cuando menos el 70% de la carga de trabajo de un tribunal. Hay que estar a la altura de las familias en cantidad como en las altas demandas sociales que se ejercen desde los conflictos familiares.
Reto importante también para los poderes judiciales, contar con la estructura y con el nivel de profesionales que tengan el perfil necesario para brindar este acompañamiento del que habla el código, cuando no habla ni de sentencias, ni de mediación, ni de conciliación. Este modelo catartizo de restauración familiar deriva de mi práctica documentada desde hace 10 años de trabajo con niñas, niños, adolescentes, madres y padres en un proceso restaurativo familiar dentro de un sistema judicial, donde sin duda alguna convergen 4 ejes importantes. El eje jurídico, porque no vamos a desplazar a la tutela que ejerce el Estado sobre la familia para protegerla. El eje humano-social, porque somos personas que crecemos en un núcleo familiar, pero que este impacta en otros núcleos sociales, en el suprasistema social. El eje psicoemocional, porque somos personas que primero nos emocionamos y luego razonamos, no al revés, no primero razonamos y luego nos emocionamos. Por lo tanto, en este nivel de identificación del conflicto, en esta necesidad de la reconstrucción familiar, el nivel de acompañamiento emocional es fundamental. Y también un eje pedagógico, porque un tema interesante aquí es advertir que las familias, incluso dentro de nuestro sistema cultural mexicano, tenemos muy normalizada la violencia, típicamente normalizada, incluso de generación en generación. Se advierte como una familia valida algunas formas de violencia económica, física, emocional, porque así me educaron a mí y entonces ahora que me toca a mí ser padre o madre, replico el mismo esquema familiar. Entonces, un punto importante cuando se habla de justicia restaurativa familiar es ayudarles a las familias a que identifiquen que eso que viven se llama violencia y que a partir de esto aprendan a vivir con nuevas dinámicas. Por eso estos 4 ejes importantes del modelo catartizo. El modelo catartizo desarrolla también aristas como parte de la filosofía de la justicia restaurativa, los pilares, valores y axiología de toda esta filosofía reconocida por la ONU como una filosofía de pacificación social. También describe los procesos de justicia restaurativa. Dentro de los procesos, las prácticas, el espectro de prácticas restaurativas que se pueden llevar a cabo en este acompañamiento a las familias. También programas restaurativos, esto es un área de oportunidad también muy importante porque pues el código normó un proceso, la ley general se limitó mucho y entonces tampoco habló de programas restaurativos, lo cual de verdad es algo muy necesario. Los programas restaurativos son los que permiten atender a la población en un determinado enfoque con ciertas necesidades de reparación y con estos programas restaurativos se puede actuar de manera preventiva como de manera reactiva. Aquí en el modelo catartizo también están considerados los programas de justicia restaurativa familiar, tanto con enfoque preventivo como con enfoque reactivo. Describo una práctica que son los círculos de sentencia. Estos círculos de sentencia que permiten armonizar al sistema de justicia con el proceso restaurativo. Algo trascendental, si te vas a leer el 586 del Código Nacional, vas a advertir que la persona juzgadora tiene la obligación de revisar el acuerdo al que hayan llegado las partes con motivo del proceso de restauración familiar. Eso que dice el 586 perfectamente se puede armonizar con una práctica que se llama círculo de sentencia, con la cual dentro también de la armonía que lleva el proceso restaurativo, el sistema de justicia también puede participar de la restauración. Es algo muy interesante que no es nuevo en México porque tuve la oportunidad de facilitar el primer círculo de sentencia familiar desde el año 2018 y pues ya hay antecedentes importantes en nuestro país y aquí describo justamente cómo y quiénes tendrían que intervenir en un círculo de sentencia que justo son los mismos que tienen que intervenir en el Código Nacional. No obstante que este modelo fue hecho pues mucho antes del Código Nacional, el Código Nacional toma en cuenta aspectos de este modelo catartizo de restauración familiar. En ese sentido también hablamos de la teoría del pensamiento complejo. Cuando hablo de la teoría del pensamiento complejo es porque es muy común que cuando analicemos conflictos de familia nos vayamos a la parte de la teoría de sistemas y que advirtamos que la familia es un sistema compuesta por subsistemas, ¿no? Pero si solo vemos la interacción de la familia desde los subsistemas que tiene y no nos damos a la tarea y la oportunidad de advertir cómo la familia impacta con otros sistemas sociales,
cómo ello representa una escalada tanto del conflicto como de la violencia como del daño, entonces no pues, estamos atendiéndolo de manera integral. Por eso es que hablo del modelo también y la teoría del pensamiento complejo. La teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin nos deja ver que el conflicto debe analizarse desde la multidiversidad de interacciones que tiene, en este caso aplicado a los conflictos, los seres humanos. Esta teoría del pensamiento complejo no nada más es aplicada a las ciencias sociales, se ha aplicado a la biología, incluso a procesos a nivel de la ingeniería, etcétera, a nivel de ecosistema. Pero es aplicable la teoría del pensamiento complejo a la luz de advertir el impacto que generan los daños en el sistema familiar, para ver cómo no solo impactan hacia adentro, sino también hacia afuera en el macro y suprasistema social. Así lo describo en el libro. Y también hablo de la perspectiva de infancia en los procesos de justicia restaurativa familiar. ¿Por qué es importante hablar de la perspectiva de infancia? Fíjense que la perspectiva de infancia implica tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes, tanto en lo público como en lo privado. Hay protocolos para poder dar intervención a niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales. No obstante a existir protocolos, aún hoy en día vemos prácticas que no toman en cuenta el desarrollo cognitivo, humano y social de una niña, niño o adolescente. Entonces, en este libro desarrollo también cómo generar prácticas restaurativas que le den una intervención segura a las niñas, niños y adolescentes. Sí les van a dar voz, sí les vamos a dar voz en lo público como en lo privado, pero atendiendo a su desarrollo cognitivo. Para ello diseñé algunas prácticas restaurativas que se pueden aplicar con niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta dos aspectos primordiales. La metodología de la terapia libre de juego y la metodología que se desprende de la justicia restaurativa. De manera entroncada, entonces, se da la oportunidad de desarrollar prácticas restaurativas con niñas, niños y adolescentes con un enfoque lúdico, de tal forma que les damos voz en un ambiente seguro, pero no nada más les damos voz. Es decir, una vez que en una práctica restaurativa con enfoque lúdico una niña, un niño, un adolescente externan una necesidad, el proceso restaurativo se presta para que entonces ahora los padres y madres que quizá no estaban advirtiendo esa necesidad o que la advertían pero no sabían cómo hacer para atenderla, pueden participar en ese sentido en el proceso restaurativo. También es importante hablar del camino de identificación del daño. Porque, por lo que mencionaba hace un momento, el grado de normalización de violencia en materia familiar, las circunstancias que llevan a las personas a justificar conductas violentas que se exacerban, crecen y llegan, ¿no?, a un impacto tan lamentable, tan doloroso y tan necesario de ser visto como la violencia vicaria y muchas otras violencias de género y de infancia que se ejercen dentro de los núcleos familiares. Porque me preguntaba hace un tiempo, ya tenemos una ley que habla de violencia vicaria. ¿Y quién está atendiendo a las víctimas de violencia vicaria? ¿Quién se hace cargo de esas madres, de esas redes de apoyo familiar, de esos hijos, de esas hijas? Es muy loable, oportuno, necesario, de verdad aplaudible que tengamos ya una ley al respecto, pero creo que podríamos complementarla con programas restaurativos y hacer una política pública de bienestar social desde las familias, tanto con enfoque preventivo como con enfoque reactivo que obedezca estas necesidades, teniendo muy claro que cuando hablamos de justicia restaurativa familiar no implica negociar con los ofensores, implica acompañar a las víctimas de la violencia familiar en el proceso de la atención de sus necesidades para alcanzar acuerdos reparatorios que se ajusten mucho más que una sentencia a aquello que necesitan para la reestructuración familiar. En ese mismo sentido, comparto un caso de justicia restaurativa familiar, uno de los primeros casos que se llevaron en el año 2018, del cual derivó una tesis de Estado en el Poder Judicial del Estado de México, que justamente da antecedente de estas prácticas restaurativas como los círculos de sentencia. También cito las tesis emitidas por el Poder Judicial del Estado de México que surgieron con motivo de este modelo dado desde hace ya varios años, mucho antes que el Código Nacional y la propia Ley General, y la viabilidad de este modelo que se propone con los propósitos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Es lo que puedo compartirles de este libro que de verdad recoge por lo menos 10 años de mi vida,
Por supuesto que no es el punto final. Este fue el principio, no es el punto final. La normatividad dada desde el Código y la Ley General, sin duda alguna, me llevan a replantear circunstancias que quizá el libro tomó, pero el Código no y la ley tampoco, para robustecer este sistema de justicia. Fíjense que es muy interesante hablar de un derecho restaurativo en materia familiar. ¿Qué tal el término derecho restaurativo en materia familiar? ¿Por qué no hablar de él? Si el artículo 17 constitucional consagra nuestro derecho a la justicia alterna, el artículo 4 constitucional habla de nuestro derecho a vivir en familia y que el Estado coadyuve con ello. Así que si ahora el Código habla de justicia restaurativa familiar, bien podríamos hablar de un derecho restaurativo en materia familiar. En ese sentido, pues está esta obra y el reto, muy importante el reto de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en este momento histórico y protagónico. El viernes, justamente el viernes la semana pasada, se dio este nombramiento del presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y del titular del organismo encargado dentro del Poder Judicial Federal de implementar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Estas dos figuras en cumplimiento a los transitorios de la Ley General. Sin duda un momento histórico, sin duda un momento protagónico de los medios alternos, pero también un momento de retos muy grandes, donde nuestra pasión, nuestra vocación, nuestro compromiso por la justicia desde las personas tiene que verse reflejada. Y el reto, pues es que ya no son ya ni 180 días, ya vamos en cuenta regresiva, donde este Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, integrado por todas las personas que dirigen los centros de justicia alterna en el país y ahora de este centro del Poder Judicial Federal, deberán emitir lineamientos para la certificación de personas facilitadoras públicas y privadas. También deberán de emitir los lineamientos para la creación de plataformas a nivel nacional para el registro de las personas facilitadoras. También deberán emitir lineamientos para la creación de las plataformas de registro de convenios. También deberán de emitir los lineamientos que permitan a instituciones públicas como privadas acreditarse para poder coadyuvar con el propósito de la formación de personas mediadoras, conciliadoras y facilitadoras en este país. La Ley General ha corrido la misma suerte que el Código Nacional y pues bueno, antes de ser implementados pues ya hay amparos e iniciativas relacionadas con ellos, propio de las reformas, no es la última palabra, las reformas siempre exigen un trabajo conjunto de la comunidad y del Estado, las reformas las hacemos todas y las hacemos todos y por supuesto desde la academia y los operadores es importante sumarlo. Otros lineamientos que deben considerar el Consejo Nacional de Mecanismos son estos lineamientos para que personas expertas puedan coadyuvar con el Consejo en los lineamientos que permitan transitar a estas certificaciones, a estas capacitaciones. Entonces hay mucho por hacer, pero también mucho el compromiso y pues definitivamente tenemos la inmejorable oportunidad de lograrlo, de hacer que esta justicia alterna deje de ser de segunda y sea la justicia de primera mano, de primer alcance, desde las personas, es decir, no es el Estado quien le dice al ciudadano, a la ciudadana cómo ha de resolver sus controversias, son las personas quienes legitiman ante el Estado su toma de decisiones. Pero cuando hablamos de justicia restaurativa, debemos saber que esas decisiones además tomaron en cuenta el daño que se gestó dentro del núcleo familiar. Entonces, sí es un momento protagónico, sí vamos a transitar en los próximos días por entender cómo fueron estos lineamientos, qué sí se logró cubrir con estos lineamientos, para qué no alcanzó con estos lineamientos, qué tendrá que impulsarse a través de iniciativas, incluso a través de los propios recursos como el amparo, donde estos dos amparos que existen ya en contra de la Ley General, donde se invocan actos reclamados en ese sentido, uno va tocante al registro de las personas facilitadoras y los convenios a nivel nacional y su ejecución a nivel nacional. El otro amparo es respecto de el tema de la regulación de la mediación, la conciliación en temas comunitarios, en esa omisión legislativa.
La última iniciativa presentada tocante a la ley general también es en relación a, es algo muy interesante, la ley general habla de personas facilitadoras, describió la mediación, a la conciliación, pero dijo que independientemente de si haces mediación, conciliación o justicia restaurativa, el que presta ese nivel de acompañamiento se llamará siempre persona facilitadora. La iniciativa que se presenta el 4 de abril dice que se hable de personas mediadoras para hacernos visibles, y yo creo que es algo muy oportuno, porque el primer paso, insisto, para hacer las cosas bien es llamarlas por su nombre y entenderlas desde ahí, y no exponernos a ese riesgo de hacer metodologías que no vayan aplicables a cada caso. Desde ahí, desde el nombre, es importante tomarlo en cuenta. Algunas otras circunstancias que se promueven a través de esa iniciativa, pues es la autonomía de los poderes judiciales para poder determinar quiénes serán sus titulares, así como pues esta jurisdicción concurrente que se deriva de la ley general, donde los estados podrán ajustarse a esa ley general o sujetarse de plano a ella, pero es importante decirlo, hay estados de la República Mexicana donde hay grandes e importantes avances. Es que no es que estemos partiendo de cero, sí tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regula la justicia restaurativa familiar, sí tenemos una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no estamos partiendo de cero. En México tenemos ya un importante camino andado acerca de la implementación de los medios alternos, de su consolidación, que si bien es cierto, no ha dado los puntos concretos a los que necesitamos alcanzar a la ciudadanía para que sea mucho más accesible, mucho más eficaz y mucho más satisfactorio para las personas ir a mediación o a justicia restaurativa que a un juicio. Ese sigue siendo nuestro reto. Tenemos importantes avances. Entonces, hay estados de la República Mexicana donde sus legislaciones regularon circunstancias que la ley general dejó fuera. Entonces, es importante decir que está la jurisdicción concurrente, desde la cual podemos enriquecer a la ley general desde estas facultades de autonomía que tienen los poderes judiciales y no dejar de lado estos avances que existen en toda la República Mexicana cuando hablamos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Así los retos, así el panorama. Y pues ha sido un gusto enorme compartir con ustedes el contenido de mi obra y para qué sirve en el marco de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en el marco de la implementación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Sí es una obra pues única en este momento y en su tipo, porque sí es un referente a nivel nacional y a nivel internacional de la justicia restaurativa en materia familiar. Este libro ha sido ya pues adquirido por gente en Costa Rica, en Argentina, en España, y pues deseo que sea de utilidad en mi país para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con todos los retos que en esta tarde he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Agradezco mucho el espacio al Centro de Estudios Carbonell, mi casa académica ya desde hace bastantes años, a la querida comunidad estudiantil, a las personas que he tenido la oportunidad de coincidir con ustedes en estudios de especialidad, maestría y doctorado en esta casa de estudios, a ustedes que se conectan a través de la página del Centro de Estudios Carbonell y me dieron la oportunidad de tener voz para exponer este importante tema. Mi agradecimiento profundo y sigo aquí en contacto con ustedes a través del Centro de Estudios Carbonell. Muchas gracias.